Muy buenas y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Espero que estéis todos súper bien. Bueno, hoy os voy a hablar de un caso que, alguna gente lo ha distribuido por varias redes sociales. También está en YouTube y también está en la web. Y os voy a contar cómo es el caso, ya que es uno de los más impresionantes que se saben en la zona de República Dominicana, Cuba, Triángulo de las Bermudas y Centroamérica. Y al final de contaros la historia os voy a dar mi humilde opinión. Veréis, el caso es el curioso caso de Freddie Miller. Freddie Miller es un hombre que supuestamente fue al Triángulo de las Bermudas y se perdió allí. Luego volvió y contó a todo el mundo que había visto cosas muy extrañas. La historia, cuenta que este hombre fue en una embarcación el día 5 de mayo de 1959, fue ese día, que era un día soleado. Se metió en lo que es en el mar, partió de Santo Domingo y fue hacia la playa de Boca Chica, que queda a unos 32 kilómetros de allí. El hombre, fue acompañado, no fue solo, fue acompañado de dos sobrinos pequeños, su mujer y su tía, ¿no? Y cogieron, salieron en el barco y de repente no se supo nunca nada más de ellos. Es decir, no se volvió a saber nada de esa gente, nunca más se volvió a saber nada. Bien, pasaron años tras la desaparición de esta familia. Y pasaron los años y no sucedía nada, nadie sabía nada. Pero 13 años después sucedió algo muy raro que procedo ahora mismo a contároslo. Veréis, 3 años después, un agente de seguros iba por una carretera de República Dominicana, una carretera bastante concurrida, y encontró a un hombre que iba por la carretera, completamente destrozado, con la ropa como si le hubiera pasado por encima un tráiler o algo así. Pues bien, el hombre en un principio trató de esquivar a esa especie de autoestopista, pero después se paró junto a él y empezó una curiosa conversación. El hombre le dijo que era Freddie Miller. Le dijo que había ido al Triángulo de las Bermudas y que se había perdido allí, que había naufragado allí en esas aguas. Les dijo que había visto algo increíble, que había visto una especie de ovni. El ovni era ovalado, más o menos como un balón de rugby, ¿no? Y la conversación continuó y el hombre le dijo que salieron una especie de seres de ese ovni y que le dijeron, primero lo pusieron a salvo, porque él estaba prácticamente, el barco había naufragado, lo pusieron a salvo y le dijeron: estamos investigando la fosa de Milwaukee, que es una fosa que está muy cerca de la zona, por allí. Y le dijeron que estaban investigando esa fosa porque dentro de poco iba a haber un terremoto. Y que, intentarían salvar la fosa y a la gente y que, intentar solucionar un problema que había allí en esa fosa. Más o menos contó eso. Y luego, acto seguido, esos seres le dijeron que absolutamente no contara nada y que se fuera de allí. Pues bien, esto fue lo que le contó al hombre que se paró con él en la carretera, este agente de seguros. Al parecer, salvaron a este hombre en el Triángulo de las Bermudas y le contaron que abandonara inmediatamente la zona. Pues bien, se ha reportado días después un pequeño sismo en la zona de Puerto Rico y muy cerquita de esa fosa. Eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se dice en la historia. Y es curioso porque la historia esta no es una historia que alguien se pudiera haber inventado, que un hoax, ¿no? De esto que dices tú, que sale en internet, que la gente se inventó. No.
Esta historia es contada con todo lujo de detalles en varios libros. Uno de esos libros los tengo aquí y se llama Manifiesto OVNI, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, de la editorial Punto y Coma en 1979 por Sebastián Robiou. Es decir, esto está en libros. Es un caso que aparece figurado en libros. Bien, yo como soy una persona que me gusta investigar todo, me he propuesto investigar este caso y he llegado a varias lógicas que considero que son suficientes para desacreditar toda la historia, a pesar de que es una de las historias, ya os digo, más impresionantes sobre desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Bien, en primer lugar deciros que esta historia no me parece realista. Simplemente es una historia impresionante. Ojo, es impresionante. Podría ser cierta. Podría ser que esto podría haber pasado efectivamente en el Triángulo de las Bermudas. No lo niego. Pero la lógica me dice que aquí hay cosas que no cuadran. Si investigamos en internet esta historia, nos encontramos que tiene todo lujo de detalles. Durante toda la historia. Hay detalles en toda la historia. Sin embargo, no encontramos detalles sobre qué pasó después del encuentro entre el automovilista y Freddie Miller. Bueno, el supuesto Freddie Miller. No encontramos el qué pasó después, dónde fue, cómo siguió la historia, qué pasó con Freddie Miller después, si llegó a casa, si fue a una comisaría, si contó la historia, nada, no se sabe nada, absolutamente desapareció todo rastro. La historia se centra en cubrir todo el hueco de la historia, que es súper extenso al principio, y lo más importante no nos lo están contando, es decir, qué pasó al final con Freddie Miller y con el agente de seguros, qué siguieron contando a lo largo de los años, cómo termina la historia. Cosas de esas no están por ningún lado. Y es lo que me hace a mí pensar, una de las cosas que me hace pensar de que esta historia no es cierta, de que sí que es una historia pues que alguien se ha inventado y que hicieron una bola de nieve con la historia y tal. Bien, eso lo primero. Lo segundo es que el barco, aunque la historia la venden como una desaparición en el Triángulo de las Bermudas, el barco no se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Si os fijáis, él partió desde más o menos la capital hasta la playa de Boca Chica, son 30 kilómetros. Esa zona no es el Triángulo de las Bermudas. Por tanto, aunque nos quieran vender que es una historia del Triángulo de las Bermudas, no lo es. No se ha perdido el Triángulo de las Bermudas, se perdió apenas a unos kilómetros de la costa, hacia el sur de República Dominicana. Eso no es el Triángulo de las Bermudas. Tal y como veis en esta foto, no abarca el Triángulo de las Bermudas, aunque nos lo quieran vender como una historia del Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, yo lo que sí que creo es que hay una prueba más contundente aún, y es que si seguimos investigando sobre esta historia, porque a mí me gusta contaros de vez en cuando estas cosas, ¿no? Aquí en Atraviesa lo Desconocido Live, y contaros cómo llegué a la conclusión que estoy llegando con esta historia, que aunque me parece impresionante, me parece algo que perfectamente podría suceder, creo que no es cierta. Veréis, la prueba más contundente que yo pienso que existe la dio su hija. Su hija se llama Janet Miller. Y curiosamente, bueno, aparte de que escribe también ella, porque Freddie Miller pues tiene libros, fue escritor también, ella también escribe y tiene un blog. Curiosamente lo podemos encontrar en internet, muy fácilmente, el blog de Janet Miller, Blogspot. Es decir, tiene un blogspot, lo podemos encontrar fácilmente. En una de las entradas de su página web cuenta con todo lujo de detalles que ocurrió con su padre. Cuenta toda la historia de su padre, todavía más extensa de lo que cuentan los otros medios y el libro. Y afirma que su embarcación, que esto es algo que está constatado por el gobierno de allí, de República Dominicana, que están los datos en la mesa y que se sabe que la gente de esa embarcación, su familia,
fueron tristemente pues abatidos. Su embarcación fue interceptada por gente que recibió órdenes de acabar con ellos. Todo esto aparece en la web. Aparece en la web. Evidentemente yo no puedo ponerme ni a dar nombres, ni me puedo poner con palabras muy malsonantes. Ya sabéis cómo está YouTube últimamente. Y no puedo hablar mucho del tema, de este tipo de temas, ¿no? Pero que sepáis que la historia os la dejo completa en la descripción del vídeo y aclara bastante bien qué pasó al final con Freddie Miller y aclara que fue como un bulo que se fue extendiendo, y la verdad da bastante validez a que toda esta historia no tiene mucho de cierto, la verdad. Yo os la quería contar, los que no lo conozcáis, y que sepáis mi opinión y que sepáis que la historia está ahí. Es decir, es una historia de un hombre que desapareció en el Triángulo de las Bermudas, volvió y contó lo que sucedía allí. Es decir, que ovnis estaban haciendo operaciones en fosas, ¿no? Para, bueno, prevenir y estudiar la Tierra o terremotos en la Tierra. En fin, esto es lo que ha contado él. Bien, viendo esto, entonces, ¿por qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? Preguntaréis muchas veces. Yo lo he investigado mucho, el tema del Triángulo de las Bermudas. Se han investigado numerosos factores. Bueno, hay nubes hexagonales, hay casos de vórtices, se crean anomalías magnéticas, mucha gente ha opinado que allí está la Atlántida, mucha gente... Bueno, hay de todo. Pero partiendo de la lógica, si allí ocurriera algo permanente, si fuera una anomalía que estuviera allí permanentemente, una rasgadura del espacio-tiempo, un vórtice, un fenómeno atmosférico que ocurre allí siempre, una anomalía magnética que está siempre allí, como la que tenemos en Sudáfrica y en Buenos Aires, por cierto. Bueno, podríamos pensar en muchas cosas, pero si fuera algo que realmente estuviera allí siempre, debería de afectar en nuestros días de la misma forma que afectó en el pasado. ¿No creéis? Sin embargo, la mayoría de las desapariciones fue en el pasado. Qué curioso, ahora no desaparece nada ahí. Todo esto tiene relación con lo que os voy a contar ahora. Fijaos, si vais a la página www.flightradar24.com, es una página que te muestra los vuelos comerciales a tiempo real. Como sabéis, hoy en día el espacio aéreo está, como decimos aquí en España, petao. Es decir, está lleno de aviones. Miles de aviones surcan los cielos en todo momento. Y el Triángulo de las Bermudas no iba a ser una excepción. Si ocurriera algo allí realmente siempre, no volarían los aviones por allí, lo evitarían. Si os fijáis en la página de flightradar24.com, está lleno de aviones el Triángulo de las Bermudas, llenísimo. Los aviones pasan por allí como si nada. Esto solo significa una cosa, y lo que significa es que no pasa nada, al menos actualmente no pasa nada allí. Pasan barcos y aviones sin problema, y no pasa nada. Bien, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión, tras investigar muchas veces casos como este, Triángulo de las Bermudas y tal, que muchas veces yo mismo he opinado que podrían ser vórtices, que podrían ser anomalías magnéticas, y es que puede ser, es que tampoco nos podemos cerrar a todas las opciones. Pero yo actualmente, lo que creo que puede ser lo que existe allí, o existió más bien, en el pasado, es que antiguamente no tenían modelos de predicción de huracanes y todas estas cosas. Actualmente los tenemos. Entonces, actualmente sale un boletín de que va a pasar un huracán por allí, y ya, pues los barcos no van por allí. En 2017 sabéis que la temporada de huracanes fue especialmente importante. Hubo 3 huracanes seguidos y los 3 pasaron por el Triángulo de las Bermudas. Curioso, ¿verdad? ¿Había barcos por allí? No. ¿Por qué? ¿Por qué no había barcos y aviones en el momento de los huracanes? Porque hoy en día tenemos con un sistema de alerta temprana
que nos previene de esas cosas, que nos previene de eso. Antiguamente, en los años 50, los años 40, ¿había eso? No. Ahí tenéis la razón. La razón más probable de que en el Triángulo de las Bermudas desaparecieran tantos aviones y barcos, muy seguramente, no estoy afirmando que sea eso 100%, pero estoy diciendo que es muy probable que fuera eso. Un huracán tiene tanta fuerza que un barco lo puede destrozar, lo puede hundir, lo puede hacer desaparecer para siempre, a un avión igual. Es un fenómeno que está a escala marítima y a escala atmosférica. Puede destrozar todo lo que pase por allí. Y es curioso, todos los huracanes que se forman en el Atlántico, el 99%, o bueno, os diría que del 90 al 99%, pasan y se refuerzan en la zona del Triángulo de las Bermudas. Esto significa que tenemos una respuesta que no es definitiva, porque yo como ya sabéis, nunca os digo que tengo la verdad absoluta. Yo busco la verdad, pero la verdad no la tengo. Si tuviera la verdad sería Dios, y no la tengo, yo solo la busco. Por tanto, pienso que puede ser una opción bastante real. Es decir, lo que ocurre realmente en el Triángulo de las Bermudas es que en la antigüedad, antes, no teníamos modelos de predicción de huracanes y no podíamos decir, oye, va a pasar un huracán por el Triángulo de las Bermudas. Claro, los aviones iban por ahí, desaparecían. Los barcos igual, con olas de 9 metros no te fastidia, no van a desaparecer, o 10 metros, que son las olas normales que genera un huracán. Incluso más grandes, que 9 metros. En fin, amigos, esta es la historia, curiosa historia de Freddie Miller, una de las más impresionantes de un hombre que desapareció en el Triángulo de las Bermudas y volvió para contar lo que pasó allí. ¿Será un engaño? ¿No será un engaño? La hija dice que es un engaño. Es una historia que sale en libros, como uno de los grandes misterios del Triángulo de las Bermudas. En fin, yo os dejo mi opinión, os dejo la historia y nos vemos como siempre aquí en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta luego.